Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 9 de marzo del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Acabemos con lo terrenal. ¿Qué significa acabar con lo terrenal? Sin duda alguna que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba y debemos subyugar nuestras tendencias pecaminosas carnales. Esta expresión, acabemos con lo terrenal, no se debe convertir en solo un eslogan, sino que debe ser una meta, un reto, un objetivo a alcanzar. Pero claro que la mayoría de los seres humanos nunca va a pensar en eso porque su mentalidad es mundana. Incluso muchos cristianos tampoco lo harán porque su mirada no está puesta en las cosas de arriba, sino en las terrenas, en lo mundanal. Debo enfatizar que esto no es una obra que nosotros podamos lograr, pero sí podemos decidir ponernos en las manos de Dios para que con su Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida, vaya santificando nuestra vida. Recordemos el proceso de santificación. Sigamos con atención las siguientes lecturas bíblicas. Colosenses capítulo 3 y verso 1. Si pues, note bien, aquí hay una condicional, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado o perdonado del pecado. El apóstol Pablo en Colosenses 3:1 usa un sí condicional, como ya había mencionado y enfatizado. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si en verdad ustedes resucitaron con Cristo, entonces deben hacer morir lo terrenal en ustedes. Y después comienza a enlistar una serie de conductas o de tendencias carnales que nos mueven al pecado. Ustedes lo pueden hacer porque han muerto al pecado y ahora han resucitado en Cristo, haciendo referencia clara al bautismo con base a lo que leímos en Romanos. Ahora tienen la vida espiritual de Jesús y su poder por medio de su Espíritu Santo para hacer erradicar esas tendencias en su mente y en su vida. Pero si no fue real que moriste al pecado y resucitaste con Cristo, entonces no podrás hacer morir lo terrenal en tu vida y la ira de Dios se va a manifestar en tu ser. Colosenses capítulo 3, verso 6. Cosas por las cuales, no te bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Perdón. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si no hemos resucitado con Cristo, el Señor nos deja, note bien, el Señor nos entrega, es decir, el Señor respeta nuestro libre albedrío y nos deja que sigamos haciendo nuestra voluntad, porque no puede ayudarnos debido a que no resucitamos con Cristo y no le hemos entregado nuestra voluntad, no hemos muerto al yo, no le hemos dado nuestra autorización para que obre en nosotros. Y entonces se dan en la vida de aquel sobre quien cae, perdón, y entonces, note bien,
se dan en la vida de aquel sobre quien cae la ira de Dios, todos esos pecados carnales de los cuales el apóstol exhortaba, esos pecados que manifiestan en la vida de aquel que en verdad no fue resucitado con Cristo, aquel que no experimentó en realidad el nuevo nacimiento. Y noten la terrible condición en la que caen aquellos que no han resucitado con Cristo, porque ustedes se pueden bautizar, note bien, pero eso no implica que hayan resucitado con Cristo. Nuestra vida habrá de manifestar si en realidad resucitamos con Cristo, no, es decir, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestros frutos, nuestras obras dirán si realmente hemos resucitado con Cristo. Y noten las consecuencias terribles que menciona la siguiente cita bíblica. Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, respetó su libre albedrío, los entregó a que hicieran su propia voluntad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, aquí está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, el homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que cuando el apóstol Pablo escribe, hagan morir en ustedes lo terrenal, quiere decir que se manifieste en nuestra vida el poder redentor de Jesús por medio de vivir vidas que han vencido el pecado, el mundo, es decir, lo mundanal. Queridos amigos y hermanos, dentro del contexto de lo que hemos estudiado, para nuestra lógica, pudiera ser que nos parezca imposible lo que el apóstol pide de nosotros, pero dentro de la providencia divina es totalmente posible, porque no es por nuestro medio, sino por el poder de Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.